Hola, bienvenido a Lengua, conversaciones con Jorge Velázquez. Lengua es presentado por 100% México, acercándote a México siempre. Visita las sucursales o entra en 100%mexico.es. Hey, qué bueno que estás aquí dispuesto a escuchar un nuevo episodio de Lengua. Hoy tenemos un invitado de súper lujo, pero como es tan de súper lujo y tiene tantas cosas que contarnos, hemos tenido que dividir el episodio en dos. Así que esta es la primera parte de nuestra charla con Paco Sáez, que es un ilustrador, creador, guionista, un experto en storyboard español. Es un crack, ha ganado un Goya, bueno, es un experto en ilustración, es un experto en animación y es un placer tenerlo aquí en nuestro podcast. Mil gracias, Paco, por tu tiempo. Y nos hemos venido arriba, hemos estado hablando casi 2 horas, así que hoy la primera parte, el próximo domingo la siguiente parte. Gracias por escucharnos. Vamos a escuchar a Paco. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Lengua. Hoy tenemos un invitado internacional, porque vamos, este chico ha ganado un cabezón. Para los que no sepan lo que es un cabezón, es que no sois españoles. Francisco, bueno, te puedo decir Paco, ¿no? Sí, claro, Paco, me llama todo el mundo Paco. Hola, Jorge, ¿qué tal? Bienvenido, Paco, ¿qué tal? Pues mira, un placer estar aquí en tu podcast. La verdad que estaba deseándolo desde que me dijiste que había la posibilidad de que pudiéramos tener esta conversación. La verdad que estoy deseando de hablar contigo. Fenomenal. Bueno, explícale a la gente que nos escucha en México, en Estados Unidos y en algún otro país qué es un cabezón. Pues bueno, te refieres al Goya. Claro, le llaman Goya. los cabezones. Claro, te refieres al premio Goya que ganamos con un corto que hice junto a José Luis Quirós en el año 2020. Madrid 2120 era el cortometraje de ciencia ficción y tal. Y bueno, pues supone una alegría muy grande porque la verdad, sobre todo cuando no eres favorito, en esa gala no éramos para nada los favoritos. ¿No? Pero ¿tú cómo sabes quién es favorito y quién no? Bueno, porque resulta que el cortometraje cuando se estrenó en noviembre del 19, octubre del 19, claro, los Goya eran en febrero del año siguiente, o sea, 4 meses después. Y claro, la trayectoria del corto era mínima. Entonces había otros cortos que habían estado todo el año de festivales y eran bastante más conocidos. Estaban estrenados en enero-febrero de ese mismo año, por lo tanto ya llevaban un recorrido en todos los festivales. Nosotros decidimos estrenarlo en octubre. Entonces ganamos el festival de Sci-Fi en Madrid y bueno, esto nos dio alguna esperanza de que íbamos a hablar del corto en medios de comunicación y tal, y llegamos a los Goya pues siendo un poco los más desconocidos, ¿no? de esa edición de los Goya, pero por eso fue una gran sorpresa. Bueno, una sorpresa buena. Sí, claro, por supuesto. Fue una sorpresa que estábamos allí en la butaca, ¿no? Junto con en la escuela de Lightbox, que es la escuela que produjo Lightbox Academy, la escuela que produjo el cortometraje. Y había una expectación tremenda porque todos los alumnos se habían citado allí para ver la gala, ¿no? Imagínate cuando ganamos el Goya, pues había muchos alumnos que habían participado poniendo su talento en ese corto, ¿no? Y claro, fue una alegría espectacular que aunque en otras películas ya habíamos ganado el Goya, porque yo ya había trabajado en 3 producciones que tenían Goya anteriormente. Pero claro, esto es algo más pequeño, más personal y claro, te llega muchísimo, ¿no? Mucho más. Bueno, invito a la gente que nos escucha a que lo busque en YouTube, en Madrid 2120 o 2120. Sí. Se puede ver en YouTube y es espectacular, es muy bueno, ¿eh? Sí, bueno, la verdad es que hicimos lo que pudimos, ¿no? Con los medios que teníamos, ¿no? Porque cuando te metes en algo de ciencia ficción es como o tienes los medios para hacerlo o quedarte en terreno de nadie es complicado. Entonces, bueno, básicamente lo que me obsesionaba tanto a José Luis Quirós como a mí de este cortometraje era que se entendiera. O
sea, la narrativa del cortometraje, aunque luego los efectos visuales pues tuviéramos limitaciones, pues no teníamos un gran presupuesto para poder hacerlo, pero ante todo, como prácticamente todos los proyectos que emprendo, mi obsesión es que se entienda en pantalla lo que estás contando, porque si no tienes eso, no tienes nada. Porque algo puede lucir muy bonito de estética final, pero si los planos no son los adecuados, al final el espectador se pierde, no sabes, esa es un poco el arte del storyboard, ¿no? Y de la narrativa, de contar con el plano adecuado. Ya hablaremos de tus storyboards porque eres un súper experto en storyboards, ¿no? Bueno, se hace lo que se puede, Jorge. Hombre, es que estuve viendo la información que me mandaste. Llevas ¿cuántos años haciendo storyboards? Pues profesionalmente llevo 30. Llevo 30 años. Empecé profesionalmente en el 95 pero antes, claro, dibujando toda mi vida. Desde los 2 añitos llevo un lápiz en la mano. ¿Alguna vez, siendo niño, te planteaste a esto me voy a dedicar, esto me va a dar para comer? Siempre lo tenía, claro. En el colegio era como el loco fantástico de las gafitas, que llevaba un lápiz siempre en la mano y que le hacía dibujos a todos mis amigos. Sobre todo de los personajes de moda, ¿no? que había en aquellos años. Mazinger Z, fue revolucionario en todos los niños de la época. Todos los dibujos que había en aquella época yo los dibujaba en las tapas de libreta de todos mis compañeros. Y yo siempre, cuando ya te acercabas al final de la primera etapa de estudiante, ¿no? en el colegio, en octavo de EGB, ¿no? Aquí era la EGB. Entonces, pues ya con 14 años venían gente de otros centros, pues del instituto, de los institutos o de formación profesional, a darnos charlas para que los chavales empezáramos a tenerlo claro, ¿no? De qué queríamos hacer después del cole. Y yo tenía muy muy claro que yo quería dibujar, lo tenía clarísimo. Y claro, eso en casa pues supuso un gran problema porque... Me imagino que te dijeron tus padres, ¿cómo que vas a dibujar? ¿Qué vas a Sí, dibujar? recuerdo que en mi casa esto era un problema, porque mi padre me veía dibujar y él nunca vio esto como una profesión, ni mi madre tampoco, ni mis hermanos. Entonces, bueno, es muy bonito ver dibujar a alguien, pero evidentemente cuando ya ves que lo estás tomando en serio, que no haces otra cosa que dibujar, que estás bastante obsesionado con dibujar y con contar historias, hacer tus propios cómics y todo esto que hacía yo, que estaba zumbadísimo. Entonces, pues claro, llegó a ser un problema bastante gordo, que con el tiempo, como dice Woody Allen, toda drama se convierte en comedia, ¿no? Dale tiempo a un drama que se convierte en comedia, y tiene toda la razón del mundo, porque yo en aquellos momentos lo pasé muy mal. Porque en casa, por todos los medios, intentaron que yo hiciera otra cosa. Claro, que te convirtieras en un hombre de bien, por Dios. Sí, sobre todo con algo que sea para el gran público, pues más serio, ¿no? Porque dibujar, pues eso, está muy bonito para los fines de semana o para quedar con los amigos y decir, ¡hala, qué bien dibujas! Mira, hazme una caricatura, tal. Pero a nivel profesional, pues claro, tus padres piensan, bueno, este chico, ¿qué va a pasar con este chico, no? Se nos va a morir de hambre el niño. Sí, además en la familia no había ningún antecedente de esto. No hemos tenido... mi madre decía que mi abuelo, su padre, hacía recortables y los movía en plan marioneta. Le gustaba hacer todo esto, ¿no? Le gustaba pintar caras y hacer... Pero en la familia nunca hubo nadie que se dedicara al mundo del cine, por supuesto, y a dibujar, nadie. Claro, entonces tus padres decían, esto no, Sí, ¿por dónde va? Mi hermano, que tiene 5 años más que yo, mi hermano Eloy, él siempre dibujaba también, pero él copiaba, ¿no? O sea, él veía un fotograma de una serie o de una película y lo copiaba súper bien, lo pintaba. Entonces, claro, yo lo veía todos los días. Pero a 5 años, cuando eres niño, esa distancia de edad es muy grande, ¿no? Pero yo tenía 5 años y él tenía 10, y entonces él ya dibujaba muy bien. Entonces yo con 5 años lo veía dibujar
y buah, me alucinaba, ¿no? El ver cómo pintaba, cómo... Entonces el mayor mérito era que no se salía de la línea, que lo hacía todo súper bien, ¿no? Y que luego veías que el personaje era tal cual el que había en el cromo, ¿no? Y entonces a mí aquello me empezó a gustar muchísimo. Pero claro, mi hermano enseguida lo dejó. Mi hermano él simplemente lo veía tal vez como una manualidad, ¿no? Ujú. Pintar en madera, pero nunca, pero lo dejó rápidamente. En cuanto llegó un poco más a la adolescencia, dejó de dibujar. Pero yo seguí. Pero seguiste tú, pero y entonces escucha, ¿en qué momento? Porque me imagino que al entrar a la universidad tenías que decidir qué voy a estudiar. No, yo, Jorge, conseguí que en el colegio viniera el director que en aquel momento estaba dirigiendo la Escuela de Artes y Oficios Artísticos de Orihuela, que es un municipio, la tierra de Miguel Hernández, del gran poeta. Está como a 20 kilómetros de mi pueblo, de San Miguel de Salinas, donde yo nací. Y, y entonces un profesor me admiraba muchísimo cómo dibujaba y era el que siempre presionaba para que yo nunca lo dejara, don Alfonso, fue el que llamó a la escuela de arte y le dijo que viniese al colegio, que había un chaval que dibujaba muy bien y tal. Y entonces vino el director ex proceso para conocerme. Wow. Aprovechó, por supuesto, para dar una conferencia a todos los alumnos, pero claro, a nadie le interesó. Pero ahora a mí me cautivó de una manera impresionante. Y yo ya tenía clarísimo que yo, después de terminar mis estudios, yo quería irme a la Escuela de Arte de Orihuela. Eso suponía coger un autobús diariamente y llevarme, pues eso, a 20 kilómetros. El autobús paraba en un sitio de Orihuela donde estaba a 2 kilómetros de donde estaba la escuela, que todos los días me los tenía que hacer andando y luego volver a coger el autobús para volver a mi pueblo. Eso lo estuve haciendo hasta que me saqué el carnet de conducir. Estuve así 4 años. Que muchas veces ahora hago el trayecto en coche cuando voy allí a Orihuela a ver a los amigos de la escuela de arte, Ujú. que muchos aún los tengo a todos de la escuela, y lo hago en coche y me canso de ver el trayecto en coche. Digo, Claro, pero qué pero fuerte, yo esto con 15 años lo hacía todos los días ida y vuelta, ¿no? claro, pero en aquel entonces no te suponía ningún esfuerzo, ibas encantada de la vida. Claro, porque allí empecé a conocer a chavales y chavalas como yo. O Ujú. sea, ahí empecé a conocer a gente que realmente dibujaba, ¿no? Y que le encantaba dibujar, pintar, cerámica, fotografía. Yo, al no tener la especialidad de dibujo como tal, no existía como especialidad, cogí fotografía. Y entonces estuve estudiando fotografía sin saber que con el tiempo la fotografía me vendría muy bien porque ahí es donde entendí el encuadre y la composición de un plano, ¿no? Porque dibujar cuando haces stories sin composición no tienes nada. Todo el encuadre, tú ves una gran película de un gran director, no sé, Spielberg, Scorsese, todo está medido y todo está puesto porque tiene que estar ahí, buscando un equilibrio perfecto en todo, ¿no? Entonces, si tú no pasas, como yo pasé por fotografía, hay gente que todo esto lo descubre con el tiempo, la importancia de la composición y todo lo que hay en un plano, ¿no? Pero yo ya en mi adolescencia ya empecé a ver temas de composición con los profesores de fotografía que tuve y esto sin saberlo con el tiempo fue lo que te da la distancia, ¿no? De cualquier otra persona que dibuja en una viñeta pero que no tiene esto en la cabeza, ¿no? Desde el principio, desde que empiezas a dibujar en un encuadre, yo empiezo a pensar en esa composición que tiene el encuadre, ¿no? Mm. Y esto, claro, me lo dio la fotografía, ¿no? Digamos que empecé a querer la fotografía conforme iba descubriéndola, porque al principio no las tenía todas conmigo. Yo solamente sabía que en esa especialidad de fotografía yo tenía 6 horas de dibujo a la semana, que tenía un profesor de dibujo, lo tenía como una asignatura más. Y yo iba a la escuela de arte para dibujar del natural, para dibujar esculturas, para dibujar todo lo que me ponían, ¿no? E intentar ser el mejor. Pero con el tiempo, en ese primer año, fui entendiendo que la fotografía es un arte increíble, ¿no?
y me he quedado con muchas cosas de la fotografía, por supuesto. Mm. Entonces, digamos que te saliste con la tuya, Sí, estudiaste lo que quisiste y tus padres pero cómo reaccionaron a ello. bueno, Jorge, me salí con la mía por algo también imprevisto, porque hay muchas veces que el destino se pone de mi parte. Muchas Ujú. veces, echando atrás, ya cuando tienes una cierta edad, te pones a mirar hacia atrás y dices, joder, aquí yo no sé qué pasó, pero alguien quiso que esto no pasara, ¿no? En mi casa se acordó que yo iba a hacer delineación en Ujú. formación profesional. Porque, bueno, Rotrings, lápices, tal, pues bueno, que el niño quiere dibujar, pues algo que realmente luego puede ser ayudante de un arquitecto, pues que haga delineación. Ujú. Y entonces, pues nada, me metieron en un coche y me llevaron que también estaba en Orihuela, más cerca que la escuela de arte, eso me hubiera pillado más cerca, porque estaba un poquito más cerca del autobús. Y entonces, pues nada, fuimos ese día, yo iba como un cordero que iban a degollar, iba Ujú. fatal en el asiento de atrás, recuerdo, Jorge, me pasé llorando todo el Wow. viaje, iba en la parte de atrás llorando, pensando que yo había visto lo que era la escuela de arte, como te digo, habían ido a la escuela, habían dado esta conferencia y me estaban obligando a no hacer esto, ¿no? Entonces, nada, llegamos allí a formación profesional. Además, son estas cosas que te acuerdas y las tienes. De hecho, te lo podría hacer en viñetas de story totalmente. Madre mía. Sí, sí. De hecho, estoy escribiendo un libro y estoy repasando toda esta época y va a salir esto, ¿no? Ujú. Y recuerdo que llegamos a la ventanilla donde estaban para hacer las matrículas y, y pedimos la documentación y resulta que era un miércoles, recuerdo, porque me iban a llevar lunes, no pudieron, martes tampoco pudieron. Yo ya digo, yo esperaba ese momento como alguien al que iban a sacrificar. Y entonces pudieron miércoles. Y entonces me llevaron miércoles allí y cuando llegamos a la ventanilla, pues directamente el señor que hacía las matrículas se había puesto enfermo. Ese día. O sea, si hubiéramos ido lunes o martes, o sea, ese día llamó por la mañana diciendo que se había puesto enfermo. Entonces, pues nada, yo directamente en ese momento miré al cielo y dije, pero Dios mío, ¿qué está pasando aquí? O sea, ni mis mejores sueños viniendo en el coche, yo pensaba esto, ¿no? Que iba a pasar algo así. Entonces nos dijeron, bueno, venid el viernes con más seguridad porque es un tema de que se ha resfriado y tal y Ujú. está con gripe y tal y tiene muchas para hacer porque tiene aquí varias esto y tal. Venid mañana dejadlo y tal. Entonces, de camino a mi pueblo de nuevo, yo pensaba, bueno, esto es el destino, que me ha dado una segunda oportunidad, ¿no? Y al día siguiente, ¿qué hice? Pues esperé un autobús que va a Orihuela, el que me tendría que llevar a la escuela de arte, y por mi cuenta y riesgo me monté en el autobús. Yo recuerdo que entonces tenía 14 15 años. Wow. Y me fui a la escuela de arte y me matriculé en la escuela de arte. Y viernes, No, y estoy matriculado ya en la escuela de arte, pero madre mía, tu padre, ya verás. Y efectivamente, mi padre cuando se enteró, pues muy mal. Pero yo ya me había matriculado. Ujú. Si ese día que yo voy ahí ese miércoles, o me llevan lunes o martes, o ese miércoles este hombre está, yo hoy no estoy hablando aquí contigo, Jorge. Pero no hubieses tenido opción, pero entonces, ¿tú crees en el destino? Me han pasado muchas cosas, sí, y esto en concreto es una de las cosas que me ha cambiado por ese capricho del destino. Yo no me matriculé en delineación. Mi vida hubiera sido completamente diferente. No sé si mejor o peor, pero desde luego no hubiera conocido a la gente que he conocido, no hubiera hecho lo que he hecho después Ujú. y no, seguro, ya te lo digo que seguramente en mi vida nada hubiera tenido que ver con esto Sería, en sería absoluto. otra. Bueno, y ahora mismo o con el tiempo, ¿qué pasó con tu padre? ¿Ha visto que... Sí, bueno, mi padre murió hace ya bastante tiempo. Lo que Ah, pasa es ok. que nunca me llegó a ver como profesional. Él murió, mi padre murió en el 93 Ujú. y a finales del 93 y yo empecé a dedicarme a esto en el 95. Ok. Entonces siempre tienes ahí esa pequeña... sí, lo que pasa es que él vio muchas cosas. Antes de yo dedicarme a esto, pues gané muchos concursos.
o sea, él veía que no era una broma lo que yo estaba intentando hacer. Y también veía que yo intentaba ser el mejor siempre en todo lo que hacía dedicado a esto, ¿no? Me tiraba muchísimas horas con esto y lo hacía con mucho amor, ¿no? Él era agricultor, y él en cierta manera me entendía porque él todo lo que hacía lo hacía también con mucho amor. Él tenía mucho amor por los animales, sobre todo por el campo, ¿no? Y entonces me decía eso, ¿no? Que hicieras lo que hicieras tenías que hacerlo bien, y con amor y con cariño, ¿no? Que es lo que yo luego he intentado hacer siempre, ¿no? Aunque bueno, con el tiempo te acabas quemando mucho con la profesión, pero Pero vamos a pensar que por eso te ha ido tan bien, vamos, porque siempre lo que sí, has sí, hecho lo has hecho con mucho amor. ¿Qué, sí, hasta... qué pasó cuando terminaste la escuela? Pues cuando terminé la escuela, yo durante la escuela puse un estudio de fotografía en el pueblo. Ujú. Yo lo puse con apenas 18 años. Puse una pequeña tienda de fotografía donde también hacía fotos y tal. Y entonces estuve hasta el año 92. La tuve como 4 años. Pero realmente a mí el tipo de fotografía el que haces, ¿no? En el pueblo, bodas, bautizos, tal, pues a mí en aquel momento aquello no era la fotografía que yo quería, ¿no? Y Ujú. además no era lo que yo quería hacer, yo quería contar historias. Para mí la imagen yo la quería utilizar para contar historias. Y contar historias con dibujos, porque me gustaba dibujar, y entonces lo que estaba haciendo no me gustaba. Y pues cuando no le pones amor, lo que estábamos hablando antes, ¿no? A las cosas, pues al final acabé cerrando la tienda a los 4 años, y fue cuando decidí irme a Madrid, ¿no? Eso no me gustaba lo que estaba haciendo, más un desamor que a esas edades Bueno, son te súper rompieron potentes, el Jorge? corazón. Sí, Claro. sí, me rompieron el corazón. Bueno, más bien lo rompí yo. Más bien lo rompí yo, sí, sí. Y entonces luego me arrepentí de lo que pasó y tal, pero claro, esta chica ya no quiso volver jamás conmigo. Y entonces yo, cuando me enteré que empezó a salir con otro chico, para no ver esto, Jorge, me fui a Madrid. me, Muy me bien. hice una carpeta de dibujos y dije, yo esto no lo quiero ver con mis propios ojos. Entonces me fui, me tomé la opción de irme a Madrid en plan como en las películas. O sea, yo voy Ujú. a ir a tocar puertas y a decir que quiero contar historias y que quiero trabajar en esto, y al final saldrá. Y lo tenía completamente interiorizado. Oye, pero escucha, tú no sabías ni por dónde empezar, ni Nada, qué puerta tocar, ni a dónde ir, no tenías nada, ningún contacto, un conocido, cero. nada. Nada, tenía, eso sí, un amigo aquí en Madrid que era profesor en Madrid, eh, José Manuel, mi amigo José Manuel Rodríguez, Motoro, le llamamos Moti, y, y entonces me dijo, oye, vente a Madrid, y allí compartimos piso, y al menos pues intentas empezar en esto de alguna manera. Yo había venido con la Escuela de Arte a Madrid, en Arco, en la Feria Internacional de Arte. Yo Ujú. venía todos los años con la Escuela de Arte, salía un autobús desde Orihuela y veníamos a Madrid. Y a mí Madrid me enamoró desde el primer momento que pisé Madrid. Yo en el año 86 fue la primera vez que yo había venido con la escuela a Madrid, y me enamoró Madrid. O sea, en aquel momento aún estábamos con la movida madrileña. Madrid respiraba música, respiraba cine, respiraba... Imagínate un adolescente aquí en Madrid. eh, para mí ese fin de semana del 86, luego vine en el 87, en el 88, venía a Madrid justamente, o sea, no, lo de Arco era anecdótico, porque iba domingo, antes de que saliera el autobús, iba ahí a Arco, veía tal, pero yo quería vivir la ciudad, Ujú. saber cómo se vivía aquí, ¿no? Y me enamoré de Madrid. Y entonces conocí a Madrid de eso, ¿no? Había venido a ver a Paul McCartney en directo en el 89, había venido varias veces, siempre que podía venía a Madrid, ¿no? Y, y entonces cuando llegué aquí a Madrid, pues recuerdo que con mi amigo Moti pillemos un autobús que nos trajo al centro, él se fue a dar clases y yo me quedé en el metro de Legazpi con una carpeta, Jorge, enorme,
de dibujos que había un Mickey Mouse, llevaba un Mickey Mouse pintado en la portada de la carpeta. Y yo recuerdo que entraba al metro y decía buenos días. O sea, yo entraba al metro y por la mañana, a lo mejor a las 8 de la mañana, toda la gente tal, yo entraba al metro y decía, hola, ¿qué tal? Buenos días, buenos días. La gente me miraba rarísima, ¿no? Pero yo siempre he sido como muy educado y tal. Y luego con el tiempo me he dado cuenta del ridículo que haría aquel tipo con una carpeta con un Mickey Mouse ahí pintado y diciendo los buenos días, ¿no? Y recuerdo que me fui al centro, me fui a Callao y yo digo, bueno, pues no sé, que pues voy a, no sé, a vivir Madrid, a vivir el centro con mi carpeta. Yo Sí. pensaba, bueno, pues voy andando por el centro, a lo mejor en alguna puerta veo estudio de animación. Fíjate qué locura, Jorge. Y yo Eras pasaba. súper inocente, ¿no? Totalmente. Y entonces yo vine aquí, pues acordándome de mi ex, pensando que esto era una película, ya verás cómo te vas a enterar que al final voy a triunfar, voy a dar, sí, todo esto, ¿no? Que tienes en tu cabeza cuando. Sí, sí, sí. Sí, y entonces, pues recuerdo que nada, pues al final fui a una cabina de teléfonos, ¿no? Y entonces llamé al teléfono de información, que era el 1003 o el 1004, no recuerdo bien. Y entonces pues dije, bueno, pues voy a preguntar por los estudios Cruz Delgado, que me sonaba de la serie Don Quijote, de cuando salían los créditos y era española y había leído cosas sobre la serie. Entonces llamé, hola, perdone, ¿me puede dar el teléfono de estudios Cruz Delgado en Madrid? Un momento, por favor. Digo, ah. Dice, sí, tome nota. Digo, ah, están los estudios Cruz Delgado. Entonces yo tomaba nota del número de teléfono y llamaba. Entonces se puso Cruz Delgado, el director, que tengo ahora con su hijo y con él una gran amistad. Y en ese momento no tenían ninguna producción. Eh, pero llamé BRB Internacional, y entonces cotejaba las direcciones con un mapa, miraba la parada de metro que tenía y me plantaba en el estudio. Al día siguiente me planté en 2 estudios, al segundo día de estar en Madrid. Miré el funcionamiento del metro, era bastante fácil, más o menos. Bueno, vale, me lo aprendí. Y fui a BRB, que estaba al lado de Telecinco. En el edificio, había un edificio al lado de Telecinco. Fui allí, hice una entrevista y me hicieron una prueba. Y a las 2 semanas estaba trabajando ya en el sector. Wow. Sí. O sea, súper bien, ¿no? Sí, a las 2 semanas tuve mucho que aprender porque en concreto empecé a trabajar en una serie que se llamaba La Historia de Canarias, para BRB Internacional, que contaba toda la historia de Canarias, desde la mitología y todo en dibujos animados, y llegaba hasta nuestros días. Hice como 50 capítulos y ahí llegaba a casa y me ponía a dibujar, pero vamos, hasta las tantas de la madrugada, porque fue ahí donde me di cuenta que cuando te quedas en tu zona de confort, crees que eres muy bueno. Cuando yo vine aquí a Madrid y empecé a trabajar al lado de gente que hacía stories conmigo, que ya llevaba muchísimo tiempo en la profesión, yo veía sus trazos y yo necesitaba más trazos para contar cosas, ¿no? Y el arte del story es en muy pocos trazos contar con el personaje, porque tienes que hacer muchas viñetas y muchas expresiones, mucha perspectiva, soltar mucho la mano, ¿no? Y hacer muchos dibujos. Entonces yo no podía llegar a hacer tantos dibujos porque mi dibujo era más tosco, no era tan ágil. Y yo alucinaba de ver cómo soltaba la mano y de repente en un solo trazo aparecía ahí un personaje. Entonces me obsesioné con aquello y llegaba a casa y no paraba de dibujar. Desde entonces voy arrastrando un insomnio, que prácticamente no duermo. Es decir, yo había mañanas que me iba en blanco a la productora a entregar el story sin haber dormido nada. ¿Qué Cero. dices? Sí, sin haber dormido nada. Y claro, yo solo mis ciclos de sueño me los he roto. Ahora tengo que tomar medicación, o sea, no duermo. Mi mente siempre está, me meto en la cama y es imposible que yo desconecte. Hay amigos o familia mía o novias que he tenido que de repente, ¡pum!, duermen. O sea, ya puede pasar a cualquier cosa. O sea, una invasión alienígena, duermen. Sí. Da igual. Entonces yo no puedo, o sea, no puedo, duermen 10, 12 horas al día. Yo
yo duermo 4 y bueno, y con cualquier cosa me despierto, ¿no? Uf. Y lo vengo arrastrando de de aquellos primeros Oye, años. pero la pregunta es, ¿ha merecido la pena? Estás escuchando Lengua. Conversaciones con Jorge Velázquez. Bueno, ha merecido la pena porque he hecho muchas cosas, pero en salud no sé yo qué te puede aportar dormir tampoco como duermo yo, ¿no? No, 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 no. Eh, aunque bueno, luego he ido a especialistas y me han dicho que, bueno, hay algunos que me han dicho que hay gente que, pues bueno, que igual pues tenemos que dormir menos, ¿no? Hay gente que 4 o 5 horas, al principio estás un poco plomizo y tal, pero luego yo tengo una vitalidad tremenda, ¿no? A lo largo del día. Es decir, no me quedo dormido luego a las 12 del día, del mediodía, ni nada, ¿no? Sigo productivo. Ok, ok, entonces no nos vamos a alarmar. Pero entonces, escucha, empezaste en esa productora, ¿cómo se llamaba la productora? BRB Internacional es la productora de D'Artagnan, de Willy Fogg, de David el Nomo, Ujú. fundada por Claudio Bier, que murió hace un par de años. Ok. Y sí, BRB Internacional es el primer trabajo profesional que hice yo. ¿Y cuántos años estuviste allí? Pues estuve 1 año y medio. Hice la historia de Canarias, Los Intocables de Elliot Mouse y luego David el Nomo, la tercera parte, que se llamaba el Nuevo Mundo de los Gnomos. Pero ahí ya trabajé en 2, 3 capítulos y ya me fui a otro estudio. Estuve trabajando ya me empecé a trabajar en otro estudio y hasta que empecé a colaborar con Disney. Eso fue, digámoslo, desde el 95 al 97 fueron estas colaboraciones que hice. Y claro, el poder dibujar a nivel profesional para mí era un sueño. Yo recuerdo vivir esto. Además, si no te hubiesen pagado, daba igual. Es que me daba totalmente igual. O sea, Tú eras he feliz hecho- dibujando, ya está. sí, sí, yo le he echado horas a esta profesión sin pensar en la repercusión económica. O sea, vamos, he amado esta profesión por encima de todo. Era como eh, mi modus vivendi, ¿no? Que se suele decir. Pasaba todo por esta profesión. ¿Y se paga bien en esta profesión? O... Sí, evidentemente el problema que tiene la profesión es buscar la continuidad. La continuidad es complicada, sobre todo cuando empiezas. Tienes que crearte un nombre, al final te llaman, te van llamando de las productoras porque quieren que seas tú el que hagas el story. Porque también piensa Jorge que hacer el story de una película tiene unas fechas de entrega que hay muchas veces que pensamos que el artista que más puedes confiar en él es el artista que entrega en fecha. Entregar fuera de fecha te rompe todo en Claro. una producción. Entonces, entregar en fecha para mí ha sido siempre fundamental, ¿no? El saber que no vas a dejar tirado a nadie porque viene un fin de semana y porque un viernes por la tarde no has acabado algo, pues bueno, lo acabas hasta la hora que sea, ¿no? Mm. Y este mundo es así, el mundillo de la animación, del cine en general, es así, ¿no? Entonces yo siempre he estado haciendo este tipo de cosas, he hecho muchas burradas con los horarios, nunca he visto Por eso no duermes, por eso tienes los claro, ciclos del debe sueño ser. cambiados. Pero entonces, aparte de un chico talentoso, eres un chico responsable. Intento serlo. En la profesión, desde luego, cuando te están pagando por hacer algo, Claro. desde luego tienes que entregar. En el dibujo, los chavales cuando empiezan, yo también doy clases, doy másters en universidades y tal, y yo noto que los chavales y chavalas entran en el mundo en el mundo de la animación porque, bueno, están dibujando en sus casas, piensan que todo esto es fantástico, lo más bonito del mundo es dibujar, tal. Pero se olvidan de una cosa muy importante, que es la figura de producción. Que esta figura de producción encarnada en un hombre o en una mujer te va a estar diciendo que tu tiempo en esa secuencia se acaba y que tienes que entregar. Y va tachándote días, ¿no? Entonces, cuando los chavales se dan cuenta de que detrás de dibujar hay un tiempo de entrega, porque no todos creen que esto existe, es cuando piensan con los trabajos que les pones en clase, pero oye, ¿cómo que vamos a hacer cuántas viñetas? O sea, 10 viñetas para la semana que viene. Y yo les digo, 10 viñetas en Story es el trabajo de media mañana.
en una jornada de Claro. storyboard. Es el trabajo de media jornada, o sea, de media mañana. Tú en una jornada puedes hacer 80 viñetas de storyboard fácilmente. Entonces descubren que hay un desgaste mental importante. Claro que Sobre no todo no es tan cuando, bonito y no es tan fácil como parece, ¿no? claro, sobre todo cuando estás en las entrañas que llamo yo de una película. Hacer storyboard es el departamento justo después de guión. Y es ahí donde tú estás viendo la secuencia en un encuadre y donde estás viendo los primeros bocetos de cómo funciona lo que está escrito en un guión. Porque en el guión no te pone ningún tipo de plano, es decir, el guión es literario, el guión no te dice, y ahora la cámara se mueve, no, esto es un guión literario con sus diálogos y tal, y tú tienes que interpretar eso en un encuadre. Muy Cómo lo bien. haces, cómo empiezas, se abre un melón que te lleva a direcciones infinitas, ¿no? Yo siempre lo comparo que es como si tú el telescopio, un telescopio espacial, simplemente lo mueves eh, una centésima de milímetro, ¿no? Directamente esa diagonal que te va a hacer, ese trazo va a ser completamente diferente al que tenía anteriormente y vas a descubrir un montón de cosas diferentes conforme se vaya yendo al infinito, pero enorme, ¿no? Pues en el story pasa igual. Tú tienes algo en tu cabeza y realmente si mueves, en vez de en un plano medio, voy a empezar con una panorámica y te vuelves loco. Y tienes que acotar todo esto, porque estás en un papel en blanco y en un encuadre y las soluciones para eso son infinitas. Para contar una misma acción, tienes que saber qué nivel psicológico de poder está transmitiendo el personaje según pongas la cámara, Mm. cómo empiezas, si la mueves, si no. Son muchas decisiones las que se toman. Me imagino que esto va muy ligado al trabajo del director, ¿o no? Claro, vas en Sí, contacto ¿no? permanente con el director, claro. Hay veces que el director lo tiene muy claro, pero no siempre es así. Entonces el director, evidentemente, ¿para qué está el story? Pues para ver alternativas. Es decir, él lo puede tener muy claro, pero tú le puedes mostrar otras que te desecha instantáneamente cuando las ve o que no. Entonces, una de las normas básicas de un dibujante de story es que como tengas ego, vas a morir en algún momento. Vas a morir de ego, porque vas a pensar, pero bueno, ¿por qué me tiran tanto el trabajo, no? Ese trabajo se tira porque estás justo donde hay que tirar y aprobar cosas, que es en Story. Más adelante eso no lo puedes hacer, porque la animación es carísima. Y si vas a otros procesos de cuando están ya animando, cuando tienes que parar la maquinaria, ir hacia atrás, y todo esto es una pérdida de dinero espectacular. Entonces, la película hay que hacerla en animación 100% en storyboard y terminarla en storyboard y hacer todas las alternativas posibles en ese apartado. Más adelante ya es imposible. Nadie se imagina todo el trabajo que hay detrás de una serie de animación, ¿eh? O sea, hay mucho, mucho. Y tú tienes, bueno, invito a la gente a que se metan en la web, que supongo que la gente la conoce, imdb.com, que te quede Sí, tu nombre, ahí vienen todos tus trabajos. La lista de series en las que has participado es desde el 96, sí, que es lo que hablábamos. Bueno, tienes, vamos, voy a leer así algunas que estoy mirando por aquí. Batman del futuro, el laboratorio de Dexter, que era buenísima el laboratorio de Dexter, por favor. Bob Esponja, Johnny Bravo, el niño robot. Bueno, hay un montón. sí. ¿Alguna favorita que digas, ¡buah! Trabajar ahí fue una gozada? Pues mi etapa en Cartoon Network fue espectacular. O sea, mi Sí. etapa en Cartoon Network, además que cuando llegué yo venía de hacer un dibujo, pensaba que el realismo, toda la trayectoria de haber trabajado con Disney, pues hice muchas cosas también para el arte, merchandising de Disney, de Hércules. Luego he colaborado con ellos muchísimo, sigo haciéndolo cada vez que tienen cosas de merchandising para hacer de alguna peli que lanzan y tal. Y, y te das cuenta cuando entras en Cartoon Network que con menos líneas, muchas menos líneas, se pueden hacer personajes impresionantes. Y yo recuerdo la primera vez que me planteé dibujar a Dexter o a una super nena que decías, pero vamos a ver, esto es una mierda.
Esto, pero esto, ¿qué es esto? O sea, esto, pues no, todo lo contrario. Buscar expresividad con tan pocos símbolos a la hora de dibujar es increíble. O sea, ahí yo lo que hice fue cambiar completamente mi concepto del dibujo, ¿no? Y te das cuenta que partiendo del realismo, de los maestros del Renacimiento, del conocimiento de la perspectiva, la anatomía, el dibujo del natural, que es fundamental, si conoces las formas, las puedes llevar al mundo Dexter, al mundo Supernenas, al mundo... es muy importante, yo siempre se lo inculco a mis alumnos, ¿no? El empezar con el realismo, ¿no? Y si luego tienes la gran suerte de poner tu dibujo a disposición de este tipo de personajes, es complicadísimo resumir tanto gráficamente un dibujo y que sea tan expresivo. O sea, a mí Dexter me parecía una obra maestra. O sea, que con las gafas hacía expresiones para mí, o sea, estaba sorprendido y de repente las gafas eran círculos, luego si estaba enfadado las gafas eran triángulos, la boca, Didi, la hermana, Su hermana. era espectacular, era como un dibujo naif. Y la expresividad que tenía todo esto, al principio me costaba horrores dibujar este universo Cartoon Network, ¿no? Y en los 2 años que estuve en Cartoon Network fue absolutamente maravilloso, porque me cambió el prisma, la visión que tenía del dibujo y de lo que se puede hacer en series, sobre todo de animación. Fantástico. Para mí fue fue increíble poder hacer con mi dibujo eso, ¿no? Que al principio me parecía atroz. Me parecía atroz poder hacer eso. Yo pensaba que había bajado un montón de peldaños, ¿no? Dedicándome a hacer este tipo de cosas, ¿no? Mira, ¿y quién te lo iba a decir? Era todo lo contrario. Todo lo contrario. Absolutamente, Jorge, todo lo contrario. En cuestión de una semana yo estaba enamorado del mundo Cartoon Network. O sea, era como, o sea, sueltas la mano y te salen de un solo trazo, hacías desde el cogote, porque Dexter es un cubo total, o sea, es totalmente, está todo dentro de un cubo, pero es súper expresivo. Y al principio me costaba, pero luego, ya te digo, me enamoré totalmente. Vamos, trabajar en Cartoon Network fue como hacerte un máster. Sí, para mí lo fue. O sea, fui aprendiendo poco a poco este tipo de personajes. También el color, ¿no? Que es mucho más plano en todo y es con muy poco cómo se puede contar tanto, ¿no? Es una pasada. ¿Y qué pasó? Porque me imagino que lo dejaste por algo mucho mejor. Sí, bueno, nosotros dependíamos aquí en Madrid, Cartoon Network, dependíamos de Londres. Todo el departamento creativo, digamos que la central estaba en Londres, aquí en Europa. Y entonces, pues bueno, el departamento creativo fue menguando, simplemente porque cambiaron la estrategia. Empezaron a hacer menos cosas aquí. Y entonces, pues directamente al final empecé con lo posterior, o sea, lo inmediatamente después de Cartoon Network fue Planet 51. Me surgió la posibilidad de entrar en Ilion Animation y para un largometraje de una calidad impresionante, que nunca había trabajado con una calidad así. Y yo entré en Ilion cuando éramos 15 personas conmigo. Estábamos en una oficina muy pequeñita y ellos ya llevaban trabajando ya 2 años en la película. Yo entré en 2004, o como finales de 2003, 2004, y estuve 3 años haciendo el story de Planet 51. Y la película se estrenó en 2009. O sea, estuvieron trabajando con la película 7 años. Madre mía, o sea, Sí, sí. muchísimo tiempo, ¿no? Sí, porque la película dio muchas vueltas creativas. Ahí también aprendí mucho porque no se tenía claro el concepto de la peli. Entró muchísima gente hasta que entró al final a distribuirla a Sony. Y entonces creativamente la película dio muchas vueltas y claro, todo pasaba por story. Entonces hicimos como 3 películas diferentes en storyboard completas. Y claro, hasta que al final se dio con el guionista que hizo el guión final, Joe Stillman, que venía de Shrek. Y entonces hicieron la parte, o sea, la película que conocemos, ¿no? Pero anteriormente la película era muy diferente. El concepto de Planet 51, de hecho, se iba a llamar Planet One.
El concepto de la película era Planet One, lo que pasa es que era una bebida isotónica que había en un estado de Estados Unidos. Y entonces dieron el toque de decir, oye, chicos, esto se llama Planet One también. Aquí tenemos un problema. Eh, Sí, solo uno de los dos puede seguir vivo y siguió viva la bebida americana, ¿sabes? obviamente, pero bueno, no Sí, le ha sí. ido nada mal a Planeta 51, ¿no? O sea, es una muy buena Sí, bueno, película. Y a día de hoy, sí, a día de hoy es la película que se estrenó en más salas en Estados Unidos, se estrenó pues en 4.000 y pico salas como una película Pixar. Nadie ha hecho esto a nivel español, ni siquiera los otros de Amenábar se llegó a estrenar en 4.700, 4.800 salas. wow. Estados Unidos es como un estreno en aquella época de Pixar o de Disney, ¿no? Entonces aquello nos llenó de, como diría el emérito, de orgullo y satisfacción. Bueno, ya te preguntaré por el emérito porque tú tienes una historia ahí con la Casa Real también, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero antes de eso te quiero preguntar. Luego diste el salto a películas no animadas, quiero decir, con actores reales. Sí, en 2007 hice la primera incursión en películas de acción real, porque me llamaron de A3 Media para... Lo primero que hice fue para Ángeles S.A., una película con Pablo Carbonell y con una niña que entonces estaba de moda, que cantaba. ¿Cómo se llamaba? No recuerdo ahora mismo. No recuerdo. Y esa fue la primera incursión que hice en el cine de imagen real. Entonces me di cuenta que el cine de imagen real, claro, la técnica de story cambia, ¿no? Es diferente. Porque en imagen real es difícil que hagas una película entera en storyboard, ¿no? Los directores normalmente 100% no hacen de toda la película story. Ok. Hacen de las secuencias donde más lío pueden tener, secuencias de acción, secuencias bueno, que hay varias cámaras en el set y tal, ¿no? Entonces les gusta tener este proceso aprendido antes de llegar al set de rodaje, ¿no? O al menos saber un poco por dónde, aunque luego cambien el set de rodaje y tal, pero ellos con eso, digamos, que tienen ahí un, una génesis buena, ¿no? De su trabajo, ¿no? De donde todo comienza, ¿no? Después del guión. Eh, entonces esa fue la primera y me gustó muchísimo. Y entonces, claro, a partir de ahí, pues empezaron a llamarme de otras, ¿no? Y lo bueno que tiene el cine de imagen real es que te amplía mucho el currículum, porque los títulos que tienes tardas menos en hacerlos. Una película de animación, si te metes en una película de animación, sabes que mínimo tienes que estar 9 meses de tu vida o un año haciendo ese departamento en concreto y ese storyboard. Entonces prácticamente no te queda tiempo para hacer nada más. Sin embargo, las pelis de acción real, pues bueno, tienes títulos en los que sabes que al año siguiente esa película va a estar ya en pantalla. Los procesos son mucho más cortos. Es muy distinto. ¿Qué te gusta más? Pues me gusta mucho el cine de imagen real. Hacer story para imagen real es fantástico, porque pasa una cosa en imagen real, y es que los directores de cine de ficción o convencional, ¿no? Como digo, de imagen real, los llamamos, los de animación llamamos cine de imagen real, ¿no? Al cine con actores. Ujú. Eh, Ellos desde el principio están pensando en la narrativa, en qué quieren contar con esa película, cómo lo quieren contar. Digamos que la técnica, bueno, al final llegará el día del rodaje, hay alguien que decide qué cámaras o qué focos van a tener o qué marcas o qué tal, ¿no? Pero durante todo el proceso el director únicamente piensa en esa película, en lo que quiere contar en cada plano. En animación esto está muy difuminado. Es muy difícil encontrar un director que veas que dirige con criterio. O sea, que dirige con criterio como los de imagen real. Yo he trabajado con muchos y los de imagen real son impresionantes. Em, Porque se reúnen contigo con el dire de foto y te están contando las entrañas de la película. En, en animación te metes luego en mil historias, en qué software vas a usar para animación, la iluminación, hay una, el software está por en medio siempre, ¿no? Y se pierde con el tiempo, como tienes que estar, una película de animación al final tardas 3 años, 3 años, 4 años en hacerla.
Entonces al final pierdes ya el criterio, no es como no tengas esa frescura desde el principio impregnada en el story y en el layout y todo lo que viene después a la hora narrativa. Al final la película se queda como, es un pastiche de cosas bonitas, de postales muy monas, y muy bien iluminadas, y muy bien animadas, y muy bien... Pero, ¿qué te cuenta la película? O sea, ¿realmente qué te cuenta la película? Yo he trabajado en películas de animación y el 90% de películas en las que he trabajado a mí no me gustan. Pero al final, pues bueno, tienes que... A mí me encanta la animación y si puedo trabajar siempre en el departamento de story, sé que algo, cosas puedo aportar. Y es por eso por lo que me gusta desde el principio el mundo del story, porque aportas también, ¿no? Y hay veces que los directores hasta te escuchan, que eso es genial. Claro, Pero es un regalo. en el mundo de la imagen real, eh, el pensar en la película desde el principio lo hacen todos. Mm. Te voy a poner una pregunta muy, muy difícil. ¿Cuál es tu película de animación favorita? Pues bueno, esto es como, sabes que es muy complicado, pero bueno, pues Claro, mira, hay una peli de animación que me gusta mucho que es Pinocho, porque la de Disney, sí, el clásico Pinocho, de Disney. sí, el clásico de Disney, estamos hablando de una película de 40, 41, ¿no? Sí, es Pues muy esa antigua. película, sí, claro, en esa película pues ahí la multiplano, la técnica de la profundidad se dio en toda su esplendor. Hay cosas muy, muy chulas dentro de esa película y a mí esa película le tengo un cariño especial. Peter Pan, también la clásica de Disney. Pero puestos a elegir de verdad, una peli que me ha cautivado desde la primera vez que la vi, porque rompe con muchas cosas, es Toy Story. Toy Story, yo creo que es la primera vez que el gran público, aunque no te gustase la animación, eh, estaba delante de una película que te tocaba el corazón a todos los niveles. No solamente una peli infantil, era una peli familiar. Todas las de Disney, los clásicos lo son, pero Toy Story desprendía ese realismo, además que rompió totalmente dio una piedra angular, una nueva técnica de animación que luego siguieron todos. Eh, Hay un antes y un después de Toy Story. Y crear un antes y un después en un mundo donde ya en el año 95 habíamos visto ya de todo, es muy difícil hacer un antes y un después en algo audiovisual. Es muy, muy complicado. Entonces, cuando estás delante de algo que piensas, ¡buah! Esto es histórico. Ujú. Esto, esto realmente, o sea, yo estoy delante de algo histórico. Yo recuerdo cuando la estaba viendo en el cine y cuando terminé de ver la película, porque te llegó al corazón, los personajes eran creíbles, los movimientos de cámara en animación hasta ese momento no eran como en Toy Story, porque la cámara en el 3D tú puedes moverla como quieras, puedes ir con el personaje. Anteriormente una peli de animación no se contaba igual, solamente podías mover la cámara de arriba a abajo, de izquierda a derecha, hacer zoom, pero no demasiado porque ya el fondo dibujado veías los poros del papel y tenías que fundir a otro más cercano, pero no, era imposible ver lo que veíamos en Toy Story contando una historia de animación. Entonces, esa película está dentro para mí de la historia del arte en general. Muy, muy bien. ¿Y las segundas partes, la tercera y tal de Toy Son Story? obras maestras. La tercera parte es una de las mejores películas de animación de la historia, ¿En Jorge. serio? ¿Es la del Toy, oso malvado? Toy Story 3, sí. Toy Story 3 es fantástica. O sea, es que Pixar ha roto con muchas cosas, ¿no? Y dices, bueno, es que las segundas partes no. O sea, es que la tercera parte de Toy Story a mí me parece, es una obra maestra. O sea, no hay. Es que el final de Toy Story 3, porque tiene como dos finales, ¿no? Te vuelve ese momento en el que crees que los personajes van a morir en la fundición, Mm. con esa música, mira, te estoy hablando y se me pone el pelo de punta. No, en serio, porque es una absoluta maravilla. O sea, no se puede contar mejor algo. Yo, esa secuencia, la final, que piensas que van a morir, la de la fundición, Ujú. la pongo en mis clases de story y analizo plano a plano.
para que los chavales se den cuenta de que todo está ahí por algo. Ese plano está ahí porque te quiere decir esto, porque claro, los chavales descubren que todo lo que está en cámara te dice algo, y ese plano está ahí porque tiene que estar. No es un plano porque le veas la cara a Buzz Lightyear o le veas la cara a Woody de que está, no, es porque tienen que estar en ese momento dramático. Es que es algo tan increíble esa película, y cuando crees que va a acabar resulta que el niño aún tiene al espectador en vilo porque le va a regalar sus personajes, los juguetes a la niña, y es cuando decide, pero Woody no. O sea, ¡buah! Es que te toca toda una trilogía que has estado viendo, esos personajes son maravillosos. ¿Crees que habrá una cuarta parte? Sí, cuarta parte hay. De hecho, está en que se llevó el Oscar, la cuarta parte, Toy Story 4. Pues Se llevó el Oscar en 2000. ¿Es donde salen un montón de Barbies? Salen, sí, cucharitas también de plástico y tal. Sí, sí, la cuarta parte. No, Story esa no la he 4. visto. Esa no la he No, visto. la Barbie es la 2, ¿no? Es Donde la sale 2, creo que sí. Sí, es No, la entonces 2. la de la cucharita no la he visto. ¿Es buena? Sí, Toy Story 4. Sí, está, pero no es comparable a Toy Story 3 No, ni nada a que 2. ver, nada que ver. Toy Story 3, Jorge, es una pasada. La volveré a ver, porque Sí. de las tres es mi menos favorita. La 1 es Sí, pero aparte que Toy Story 3 también evolucionó mucho el software de animación, cómo se hace todo, la técnica es una pasada, ya se nota que hay cosas, porque en la primera luego lo ves la perspectiva del tiempo y los personajes están muy tiesos, no se conocía, claro, estaban inventando una nueva herramienta, ¿no? Claro. Una nueva técnica de contar. Entonces no tiene nada que ver la primera. Pero claro, ¿qué pasa? Que funciona la historia tan bien que dejas de fijarte si es creíble o no, si los personajes tienen más gomosidad, como luego con el tiempo los 3D, ¿no? Estos están muy tiesos, o como Bichos, ¿no? Que Bichos es otra obra maestra espectacular del mundo de la animación y está olvidada, ¿no? Porque la ves con el tiempo y es como feuna, ¿no? La textura de los bichos, de tal, está todo como muy feo, muy rígido. Pero me parece una maravilla. Oye, pero entonces si te llaman de Pixar, vas de cabeza a trabajar con ellos. Hasta aquí la primera parte con Paco Sáez. ¿Quieres saber si se iría a trabajar a Pixar o no? Bueno, no te pierdas la segunda parte el próximo domingo. Recuerda que nos puedes escuchar en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en YouTube, en eVoox, en iHeartRadio. Estamos en todas partes. Ojalá y puedas compartir nuestro trabajo para que lleguemos a más gente y podamos seguir haciendo esto que tanto nos gusta. Hasta el próximo domingo. Gracias por habernos acompañado en este viaje a través de una historia inspiradora e interesante. Te esperamos la próxima semana, aquí, en Lengua.